En el libro de Lucas encontramos a Simeón, un hombre de Jerusalén. La Biblia lo describe como un hombre justo y piadoso. Y al ver estas dos palabras podemos entender que si era justo era porque actuaba con justicia, pero también significa que era recto ante los ojos de Dios. Y era piadoso, entonces nos dice que se compadecía del sufrimiento ajeno, ¿verdad? Y no nada más compadecerse, piadoso nos dice que actuaba ante las necesidades que tenían los demás. Y ahora en la actualidad, siendo honestos, son pocas las personas que encontramos que sean justas y piadosas. A lo mejor muchos son piadosos, pero ya al hablar de justo quiere decir que está recto ante los ojos de Dios, que es lo que quisiéramos estar viviendo todos. Pero, ¿qué es lo que tenía Simeón, que hacía que fuera así? Si vamos a Lucas 2, versículo 25, nos dice: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Aquí vemos la respuesta a esta pregunta que hacíamos. ¿Qué tenía? Era que tenía el Espíritu Santo. Era quien lo hacía que fuera de esta manera. Porque un ser humano por su naturaleza no tiende a ser ni piadoso, ni justo, ni todo lo que pudiera describirnos que le agrade a Dios. Es solamente el Espíritu Santo el que puede hacer solamente esto en el ser humano. Es el único que puede hacer que le agrademos a Dios. La Biblia nos enseña que Dios es Padre, Hijo e Espíritu Santo, la Trinidad en uno. Nuestro Dios es uno en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. En videos anteriores hemos hablado del Padre, del Hijo, y en esta ocasión estaremos hablando del Espíritu Santo. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y lo vemos reflejado cuando Jesús fue bautizado. Dice en Mateo 3:16: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí vemos reflejada la Trinidad. El Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Hijo, Jesucristo, humanado. Estamos viendo también que dice aquí que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. En esta ilustración podemos ver la Trinidad. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es un consolador. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí Jesucristo estaba diciendo que el Espíritu Santo es un consolador, que el Padre lo enviará en su nombre y que Él nos enseñará todas las cosas y os recordará lo que os ha dicho. Juan 16:7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice Jesucristo, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice Jesucristo, les decía a los discípulos: les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Consolador. Y dice que Él es quien convence al mundo del pecado. El Espíritu Santo, aparte de consolar, nos enseña la palabra de Dios, nos la recuerda. Esto lo vemos en Juan 14:26. En la misma cita que leímos nos lo menciona en Juan 14:26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. También la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo da el poder para hablar de Jesucristo, para proclamar la palabra. Esto lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice: pero si recibiréis poder
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nos estamos dando cuenta que el Espíritu Santo es quien nos revela, nos hace comprender, nos hace entender lo que ya está escrito, lo que va a suceder. Es solamente el Espíritu Santo el que nos lo hace saber. También el Espíritu Santo da fruto en la persona. Y estos frutos los encontramos en Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El tener el Espíritu Santo, la persona empieza a dar frutos del Espíritu Santo, estos frutos que mencionamos. Y Dios nos guía a través del Espíritu Santo, nos mueve a través del Espíritu Santo. Esto lo vemos en Lucas 2:27, que dice: y movido por el Espíritu vino al templo. Aquí en el capítulo 2, del 25 al 27, es donde estamos leyendo sobre Simeón. Y es impresionante que Dios te mueve, te guía a través del Espíritu Santo. Y lo encontramos en varias citas, que la gente, los hombres de Dios, eran movidos a través del Espíritu Santo. La persona, cuando tiene el Espíritu Santo, ya no se guía por ella misma. Es Dios mismo que está guiando a esa persona a través de su bendito Espíritu Santo. Dice: porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es impresionante todo lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Es impresionante porque es el Espíritu de Dios. Es impresionante porque la gente no lo podemos entender, todo lo que puede hacer el Espíritu de Dios en nosotros. Pero ¿cómo obtenemos el Espíritu Santo? Primero hay que creer a la palabra de Dios. Hay que creer que tenemos que recibir al Señor Jesucristo en nuestras vidas y en nuestros corazones para ser llamados hijos de Dios. Dice su palabra en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ser hechos hijos de Dios. Hay que ser hijos de Dios para recibir al Espíritu Santo. Hay que haber hecho nuestra oración de arrepentimiento, de reconociendo que somos pecadores y pidiendo que nos sean perdonados en el nombre del Señor Jesucristo. Y pedirle que venga el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo a morar con nosotros. Que el Señor Jesucristo sea quien reine en nuestros corazones, anhelarlo, pedirlo al Padre en oración. Y al pedirlo nos será dado, pero siempre y cuando la persona lo esté haciendo de todo corazón. Dice su palabra que Dios no rechaza a un corazón humillado, a un corazón contrito y humillado. Pero para esto hay que tener fe, porque no podemos nada, todo es por fe. Entonces la persona aparte primero tiene que tener fe y luego tiene que obedecer. Tiene que obedecer a lo que nos dice su palabra, ¿verdad? Que tenemos que recibir al Señor Jesucristo para ser hijos de Él. Porque al ser hijos de Dios, Él nos sella con el Espíritu Santo. Efesios 1:13 y 14 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gálatas 4, del 4 al 6 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. El Espíritu Santo estuvo con Jesucristo cuando estuvo humanado. Pero ¿cómo sabe una persona que tiene el Espíritu Santo? Si esa persona anhela la palabra de Dios, la desea con todo su corazón, y no solamente la anhela y la desea, sino que también la hace, esa persona tiene el Espíritu Santo.
Porque es solamente el Espíritu Santo que mueve a la persona a hacer la voluntad de Dios. Es solamente el Espíritu Santo que, como ya vimos, es quien nos enseña la palabra de Dios, nos la revela y nos la recuerda. El Espíritu Santo redarguye a la persona a hacer lo que le agrada a Dios. Esa persona está siendo movida por el Espíritu de Dios y hace los deseos, hace la palabra de Dios y no los deseos de la carne. Gálatas 5 del 16 al 18 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Una persona con el Espíritu Santo se mueve conforme al Espíritu Santo y no satisfaga los deseos de la carne, porque lo que predomina más, lo que está más fuerte en esa persona es el Espíritu Santo. Pero esto quiere decir que la persona, si tiene el Espíritu Santo, es porque esa persona está buscando de Dios. Allá, para empezar, ha sido hecho hijo de Dios y permanece en Él, porque dice su palabra, como lo vimos en un video anterior, no solamente es creer, sino permanecer en Jesucristo, permanecer en la palabra, en la verdad. Entonces esta palabra está siendo buscada por esa persona día a día, está permaneciendo en Dios. Entonces esa persona es fortalecida en el Espíritu. Lo que nos mueve a nosotros es lo que alimentamos más. Si la persona está alimentando más los deseos de la carne, no está buscando de Dios, lo que está más fortalecido son sus deseos de la carne y se mueve conforme a esos deseos de la carne. Pero una persona que busca de Dios y hace su voluntad y permanece en Él todos los días, las 24 horas del día, esa persona tiene fortalecido su espíritu y esa persona se mueve conforme al Espíritu. Entonces es muy notorio cuando una persona tiene al Espíritu Santo, porque lo que solamente hace esta persona es agradar a Dios. Y es cierto que como humanos podemos cometer errores, ¿verdad? Pero es hermosa su palabra que dice que Primera de Juan 1:2 dice que abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Cuando caemos en pecado, cuando hemos caído en alguna tentación, abogado tenemos para con el Padre. Si tú que apenas estás buscando de Dios, o tú que eres cristiano pero no siempre permaneces en Dios, hay veces que te alejas de Dios y luego regresas después de 8 días, que no estás viviendo todos los días en la voluntad de Dios. Hay que permanecer en Dios. Tanto el que apenas recién está empezando como el que ya es cristiano, necesitamos permanecer en Dios para que el Espíritu Santo nos sea dado en nuestras vidas y podamos hacer la voluntad de Dios. Esto lo vemos reflejado en 1 de Juan 3, versículo 24, que dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La persona que tiene el Espíritu Santo guarda los mandamientos de Dios, hace su palabra, permanece en Él todos los días. Las 24 horas su corazón está permanente en Jesucristo, en solamente querer agradarle, en solamente querer hacer la voluntad de Él. Y de esta manera sabemos que el Espíritu Santo está en esa persona. Yo te invito a que invites al Señor Jesucristo a vivir a tu vida, a que pidas que te sea dado el Espíritu Santo. Si tú haces tu oración de arrepentimiento de corazón, el Señor Jesucristo vendrá a tu vida y vendrá el Espíritu Santo. Y Dios te guiará por su bendito Espíritu Santo a hacer su voluntad, a hacer la verdad. Dice su palabra: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios les bendiga.